El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este 12º domingo del tiempo ordinario nos invita a la esperanza, nos invita a abrigar en nuestra mente y en nuestro corazón la certeza de que Dios está siempre con nosotros ante cualquier circunstancia de la vida y que para Él cada uno de nosotros somos importantes y que a cada uno nos ve con una mirada y un amor especiales, el amor del Padre para con un hijo. Evidentemente, la vida que vamos viviendo no se nos presenta nada fácil, ni en el campo de la fe, ni en el campo laboral, ni en el campo de la evangelización, ni en el campo social. Pero esto no es nada nuevo y es evidentemente lo que nos ha de dar la pauta para que veamos nuestra propia vida y sepamos cómo hemos de vivir nuestra experiencia de fe. El profeta Jeremías está atento a las reacciones del pueblo ante su mensaje. El mensaje, ¿verdad?, que evidentemente es el que viene de parte de Dios, porque el profeta no es alguien que simple y sencillamente se pone a hablar de las elucubraciones que trae en la cabeza o de lo que siente o de lo que piensa. No, el profeta es alguien que se pone siempre a los pies de Dios para poder descubrir cuál es su voluntad para con su pueblo. Y entonces el profeta se convierte en transmisor, se convierte en vehículo, se convierte en conducto de la voluntad de Dios para con este pueblo. Es el profeta el que hace llegar esa voluntad al pueblo, pero luego, pues como que se invierten los papeles.
El profeta también mira, escucha, contempla la realidad de las personas, la realidad del pueblo, las vicisitudes, el dolor, el sufrimiento y el pecado, para luego de eso ir también a hablarle a Dios. De tal manera que el profeta normalmente nunca va a ser bien recibido y nunca va a acabar su vida, ¿verdad? Pues en un nicho de rosas. No, porque es alguien que finalmente anuncia la palabra y denuncia la injusticia de parte del mundo. Y cuando hablamos del mundo, pues hablamos de personas concretas, ¿verdad? Entonces, esta es la tarea. Y esto es lo que estaba amenazando ya la vida de Jeremías. Sin embargo, él tiene la certeza de que Dios es bueno, de que Dios es Padre, de que Dios es misericordioso y de que Él está atento a las necesidades. Y sin lugar a dudas que así es. La certeza de tener un Padre que nos ha amado primero nos da a nosotros la pauta para vivir un dinamismo espiritual que nos hace capaces de abrirnos precisamente a esta novedad. Y bueno, pues dando un paso en la historia de la salvación, ¿verdad? Nos encontramos con San Pablo, que viene precisamente a decirnos eso, que tenemos un Padre que nos ha amado primero y que, si bien es cierto por la opción que hicieron nuestros primeros padres de alejarse de Dios, ¿sí?, por la opción de abrazar el pecado, lo que nosotros conocemos y llamamos como pecado original, ¿sí?, pues se entra la muerte en el mundo, porque el ser humano no había sido hecho para la muerte. No íbamos a morir nunca. Pero claro, si así decimos que ya no cabemos en este mundo, imagínense si nadie muriera, pues ¿cómo íbamos a estar? Pero la situación sería absolutamente diferente, porque entonces sí que entraríamos dentro del plan y dentro del proyecto de Dios. Y el plan y el proyecto de Dios era una vida de perfección. Era una vida de alegría, era una vida de felicidad, era una vida de estar eternamente en su presencia. Optamos por el pecado, y digo optamos porque nadie puede negar que no es así. Nuestros primeros padres optaron por el pecado, que consistió precisamente en romper esta relación entre Dios y ellos, y nosotros venimos como arrastrando esa, no sé, como esa red, ¿verdad? Iba a decir esa cruz, pero no, esa viene después. Venimos arrastrando esa realidad de nuestra vida y todos podemos constatar, ¿verdad?, que hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que quisiéramos hacer. Y entonces viene esa lucha, ¿verdad?, entre el bien que debo hacer y el mal que debo evitar. Y ahí es precisamente donde entra la justificación. Es verdad, el mundo ha pecado. Es verdad, los hijos de Dios que habíamos sido hechos para la vida, optamos por la muerte, optamos por el pecado. Pero viene el Salvador. Y entonces el pecado original no eliminó absolutamente para nada la gracia original. Y esa gracia, digámoslo así, se reactiva, ¿verdad? Se reactiva como cuando tenemos, qué sé yo, el celular y se va la señal y andamos todos desconcertados, llega la señal y como que nos llega el espíritu al alma. Bueno, pues con Jesús se reactiva esa señal, esa comunión, esa comunicación, esa salvación. Y entonces Cristo Jesús nos justifica delante de nuestro Padre para presentarnos delante de Él santos entre los santos del cielo, porque va a ver y va a darse cuenta el camino que vamos recorriendo. Un camino donde nuestro corazón aborda efectivamente pues la verdad, la bondad, la justicia, la paz. Y esto es lo que nos constituye en verdaderos hijos, que lo somos hijos. Y al reconocer que somos hijos, entonces nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra forma de creer, de pensar, de actuar,
tienen que manifestar necesariamente esta verdad. Yo me descubro hijo de Dios y por lo tanto actúo en consecuencia. Esto da una certeza. Esto da una inmensa posibilidad de trascendencia. Y por eso viene Jesús y nos dice, no tengan miedo. No están solos. No les voy a dejar. No tengan miedo. ¿Sí? Más aún, no tengan miedo a los hombres. Es la primera afirmación. Es el primer mandato. Hoy que tanto nos cuidamos de este mundo violento, de este mundo mentiroso, de este mundo engañoso, ¿verdad? Hoy que andamos con temor por las calles de nuestro país, hoy que constantemente sabemos de personas más o menos cercanas o conocidas a nosotros que se han sido violentadas, que se han sido secuestradas, que se han sido asesinadas, hoy que vivimos con esa zozobra y que tantas de las veces, ¿verdad?, salimos de casa y no sabemos si vamos a volver, es importante reconocer esta palabra y recordarla. No tengan miedo a los hombres. ¡Ojo! Para no tener miedo a los hombres, hay que tener confianza en Dios. Y tener confianza en Dios no siempre va a evitar una vicisitud, una contrariedad, un accidente. No, porque Dios no es un Dios tapaujeros, ¿verdad? Ay, a este esto, a este... No, es más profunda esta realidad. Entonces, si yo tengo la certeza y la confianza absoluta en Dios, que me maten, no pasa nada. Sé lo que estoy diciendo, no pasa nada, porque finalmente yo sé que eso es la pauta para que yo me encuentre con Él. A lo mejor ya estando con Él le podré reprochar, ¿verdad? Y reclamar, ¿por qué dejaste que me mataran? Y a lo mejor Él me va a decir, porque yo te quería aquí conmigo. Así de simple y de sencillo. Pero ¿qué pasa con los que matan el alma? Y esa es la otra parte. Jesús dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y esto precisamente es lo que genera miedo en las personas. El que el esposo sepa que la esposa lo está engañando, el que la esposa sepa que el esposo lo está engañando, el que los hijos se den cuenta, el que todo el mundo se entere de que yo llevo una doble vida, una vida paralela. Eso mata mi alma, eso mata mi espíritu, eso mata mi anhelo, mi afán del reino. Pero el miedo, ¿por qué viene? Porque eso se descubre. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta las entrañas. Entonces, esto es importante, queridos hermanos y hermanas. Por lo tanto, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Si yo vivo siempre de cara a Dios nuestro Padre, si siempre los valores del Evangelio son los que trato de poner en práctica y es mi estilo de vida, ¿sí? Entonces lo demás no importa. No tengan miedo, porque Dios cuida hasta de las aves. Bueno, y a veces también necesita de nosotros, ¿verdad?, para cuidarlas, porque cuántas de las veces pues hay que ponerles ahora, aunque sea un balde con agua por ahí para que vengan a tomar agua, porque pobrecitas, ¿verdad? Pero pues Dios se vale de nosotros y es su forma de cuidarles, como a nosotros nos cuida también a través de los demás, ¿sí? En un caso, ¿verdad?, pues como muy concreto, pues muchas de las veces a esta casa y el sostenimiento de la misma, pues la cuida a través de ustedes. Y es la providencia de Dios la que se hace presente. Y entonces hemos de dimensionar estas realidades en nuestra vida. Y a su vez,
Él les cuida a ustedes, ¿sí? Por medio de la atención, de la oración, del sacrificio de las personas que les queremos, no solo por lo que nos dan. Y digo lo que nos dan porque yo también como de lo que nos dan, ¿verdad? Entonces, sino por el amor, por el cariño, ¿verdad? Y porque nuestra vida y nuestra vocación nos llama a eso, ¿sí? A ser intercesores, a ser personas amantes de nuestros hermanos, ¿sí? Capaces precisamente de ir generando ese reino del que venimos hablando y del que decíamos que es el reino que nos genera la alegría y la felicidad. Esto nos da la pauta para confiar plenamente en Dios y para no olvidarnos de Él. Y confiar plenamente en Dios no significa meterme solamente a mi habitación y pedirle y rogar, ¿verdad? Y rezar. O no significa solamente que nosotros en nuestras capillas oremos, intercedamos, pidamos, sino también que vayamos al mundo y que en el mundo demos testimonio del amor de Dios, que le gritemos al mundo que Dios nos ama, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero y que este mundo, ¿sí?, se está perdiendo precisamente por eso, porque hemos tratado de sacar a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, también de nuestros monasterios muchas de las veces, y nos olvidamos que la única referencia es Él. Y si yo me avergüenzo de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de mí delante de su Padre. Esta es la sentencia última. No nos ha de mover el miedo, queridos hermanos y hermanas. No. Ay, es que si yo me avergüenzo de Jesús, ¿verdad?, ante los hombres y no doy testimonio de Él, Él se va a avergonzar de mi Padre, Él se va a avergonzar delante de su Padre de mí, y entonces por miedo no tengo que avergonzarme. No, tengo que dar testimonio por amor, porque me descubro amado, porque me descubro salvado, porque descubro que mi vida vale tanto cuanto más que todos los pájaros del mundo entero. Y entonces, ¿a quién no le gusta compartir la alegría? ¿A quién no le gusta compartir el amor? ¿A quién no le gusta compartir la buena noticia? Esta es la tarea que nos deja hoy el Señor. Que le anunciemos con nuestra palabra, que le anunciemos con nuestras obras, que permitamos que Él entre en nuestra vida para que a través de nuestras actitudes podamos darlo a conocer a los que están cerca y a los que están lejos, a la familia, a los amigos, en el trabajo, en la sociedad, donde estemos. Un campo nada fácil, porque cuántas de las veces no podremos escuchar como Jeremías el cuchicheo de la gente diciendo: este ingenuo, miren quién cree, mira por quién reza y mira el mundo acabándose, destrozándose, y este todavía cree en Dios. Claro que creo en Dios, y el mundo se está acabando porque tú lo estás destrozando, no porque Dios quiere que se acabe. Sé responsable. En esa dinámica, ¿verdad?, se va generando el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, y nos va haciendo capaces de acogerlo con toda su irrupción de cambio, de conversión y de alegría. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda ser signo del reino donde quiera que estemos, y demos testimonio de Dios nuestro Padre delante de los hombres.